El anime de Boruto lleva muchísimos capítulos sin adaptar episodios del manga. Se han dedicado a crear sus capítulos anime canónicos o simplemente relleno infinito de la serie. Lo más relevante que pasó en el relleno es que murió Kagura, un chico con un aparente potencial para ser el nuevo Mitsukage. La última vez que vimos algo canon en la serie de animación fue cuando nuestros personajes regresaron del combate con Ichiki Otsutsuki, donde murió Kurama y Sasuke perdió su Rinnegan. Después de eso, Amado le dio unas pastillas a Naruto, unas pastillas que pueden mantener a raya el avance de la marca Karma por el cuerpo de Boruto. Por otro lado, Kode, un miembro de la organización Kara, recibió la visita del espíritu de Ishiki, y este le dijo a Kode que continuara con el plan de sacrificar a Kawaki o a Boruto para que el Yubi diera un nuevo fruto que incremente sus poderes y así evolucionar a un ser divino. Amado le dice a Naruto que cuando estaba en Kara, creó cyborgs más fuertes que Jigen. ¡Ay, cabrón! Kode se infiltra en una guarida donde despierta a una mujer androide llamada Eida. Su diseño parece estar inspirado en las cantantes de K-pop. Una de sus habilidades es hacer que todos se enamoren de ella, y esto sucede sin siquiera Eida querer que pase. A los únicos que este poder no afecta es a los familiares de Eida, porque eso ya sería muy turbio. ¡Cabrón, me espantas, chinga! Y también a los Otsutsuki. ¿Por qué? Ni idea, pero Eida va a despertar a otro cyborg, un niño llamado Daemon, que es su hermano menor. Él tiene el poder de reflejar ataques instantáneamente, y nos muestran cómo ese chamaco hace un mar de sangre con los seguidores de Boro. Este grupo unirá sus fuerzas para que Amado le quite un limitador a Kode, porque en realidad es más fuerte que Jigen, pero se autolimitó porque es un sim de los Otsutsuki, y también para que Eida pueda tener a Kawaki o a Boruto, ya que como tienen genes Otsutsuki, ellos dos son las únicas personas que no caen automáticamente bajo la habilidad pasiva de enamorar de Eida. O sea que el objetivo de Eida es una salchicha. Sí, pero pensalo, Amado le quitó la posibilidad de conocer el amor real. Es natural que ella quiera experimentar lo que se le ha arrebatado. Entonces, este grupo planea infiltrarse en Konoha para llevarse a Amado y a Kawaki, por lo que esperan el mejor momento. Por otro lado, Naruto le dice a su hijo que tiene estas pastillas para controlar el avance del karma, pero que no sabe qué pueda llegar a pasar. Boruto se las toma sin pensarlo. Más adelante, Kawaki está entrenando con el equipo 7. Él piensa que hay que fortalecerse para poder cuidar al séptimo. Kawaki está atacando de una forma muy ruda a Mitsuki y Sarada, por lo que Boruto lo reta un mano a mano, y el que gane decidirá el nivel de intensidad de los entrenamientos. Durante un momento de la pelea, Kawaki intenta absorber un Raitón de Boruto, olvidando que ya no puede hacer eso porque ya no tiene el karma, lo que hizo que él perdiera el duelo. Kawaki va a hablar con Amado. Amado le dice que los poderes Otsutsuki aún están en su cuerpo, pero que necesita un nuevo karma para poder acceder a ellos. Más tarde, Sumire va a preguntarle a Amado qué es lo que planea hacer con Kawaki. Este le dice que puede conseguir más información si no hace preguntas, y se ve una cápsula de androide dentro del laboratorio de Amado. Es un misterio, muy misterioso. Naruto y su familia le hacen una fiesta de bienvenida a Kawaki, y Boruto le da su bandana ninja y le dice que cuando sea un ninja que se la devuelva. De momento Boruto tiene la que Sasuke le dio prestada. Al día siguiente, Kawaki escapa de la aldea y se encuentra con Kode en los bosques a las afueras de Konoha. Kawaki quiere entregarse porque sabe que Kode puede matar al séptimo, así que lo único que pide es que deje en paz a la aldea de la hoja. Kode está golpeando a Kawaki
y cuando está por usar sus arañazos para teletransportarse junto con Kawaki, llega Boruto para impedirlo. Se arma una pelea entre Boruto y Kode. Naturalmente Kode se pone en ventaja, pero los poderes de Momoshiki despiertan en Boruto y junto con Kawaki pelean un 2 contra 1. Naruto prepara su modo sabio para junto con Shikamaru seguir a sus hijos, no sin antes de hacerle la promesa a Himawari que traería a ambos niños de vuelta a la aldea. Esto me recordó a la vez que le hizo la promesa a Sakura de que traería de vuelta a la aldea a Sasuke Uchiha. Boruto se queda sin chakra y Momoshiki toma control de su cuerpo. Borushiki ataca a Kawaki y llega Naruto para salvarlo. Kode intenta escapar, pero Borushiki absorbe los arañazos. Kode toma de rehén a Shikamaru y le dice a Naruto que si hace algo, lo mata. Borushiki le lanza un Super Rasengan al séptimo y Kawaki revela su nuevo karma y logra absorber el ataque. Este karma se lo implantó Amado cuando le curó el brazo a Kawaki. El niño accedió porque deseaba poder a toda costa para proteger a Naruto. Así que ahora está muy chetado. Usa los poderes de Shiki como las lanzas negras, los cubos gigantes, en fin, la capacidad de reducir de tamaño las cosas. Kawaki pelea con Borushiki y le gana. Cuando está por matarlo, Naruto se interpone salvando a Boruto. Boruto recupera la conciencia y le dice a Kawaki que lo mate, porque si pierde el control es una amenaza. Boruto manda a volar a Naruto. Kawaki atraviesa a su hermano y Boruto muere. Naruto queda en shock porque su hijo muere en sus brazos. Shikamaru trata de hacerlo entrar en razón. Kawaki está ganándole la pelea a Kode y está a punto de acabar también con él con un gran ataque de energía. Pero Kode gana porque se transportó y trajo a Daemon, lo que hizo que reflejara el ataque de Kawaki y lo recibiera él mismo. Kode se retira con la idea de buscar a Amado para que le quite el limitador. Boruto revive y explica que Momoshiki lo salvó, pero que ahora ya no puede reencarnar completamente en su cuerpo. De vuelta en la aldea, nos damos cuenta que Kode dejó una marca en Shikamaru para poder entrar a Konoha. Eida les dice a sus compañeros que Boruto está vivo. Ella sabe todo lo que pasa en el mundo porque su Senrigan le permite como tener cámaras en todos los lugares, en todos los momentos. O sea, saber todo lo que pasa desde el momento en que ella nació. Boruto platica con sus amigos del equipo 7. Sasuke se lamenta de no haber estado en el momento que Boruto murió y le regala su banda ninja. Shikamaru va a confrontar a Amado por ponerle el karma a Kawaki. Y Kode aparece de la marca que Shikamaru tiene en la nuca. Pero Shikamaru ya sabía que esto iba a pasar y abre el baúl del laboratorio de Amado. Sale una Delta reprogramada para defender Konoha. Eida también hace acto de presencia. Por primera vez vemos a Amado muy sorprendido. Parece que Eida le tiene rencor a Amado. Y cuando Shikamaru se da cuenta de que está siendo influenciado por el poder de Eida de enamorar a todos, le dice a Ino que no vaya a mandar a Naruto y a Sasuke porque podría ponerlos en contra de Konoha fácilmente. Mientras Kode tiene sujeto a Amado para que le diga el código para quitar su limitador, Shikamaru le pregunta a Eida que cuál es su objetivo. Eida dice que le gusta Kawaki. Shikamaru dice que le gustaría apoyarla y que si se queda y ayuda en Konoha, puede tener una cita con Kawaki. Shikamaru está por ofrecerle una propuesta a Eida. Bueno, esto parece que se volvió una telenovela mexicana, pero parece que se pondrá divertida la cosa. De momento, hasta aquí va el manga. Y si te preguntas qué pasó con Delta, ya que estaba ahí en medio de ese embrollo, pues al parecer le hizo efecto el poder de enamorar. No sé si es un androide completamente o qué, pero así está. El capítulo más reciente del manga es el episodio 69. Dentro de un par de días saldrá el capítulo del mes. Y si quieres saber qué va a pasar, suscríbete con campana activada. Yo soy Elik L y esto continuará.